Hola, buenos días, bendiciones a todos. La Biblia nos cuenta la historia de una ocasión cuando los escribas fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Ellos llevaron a esta mujer y le dijeron al Señor que esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y según la ley de Moisés ella debería ser muerta lapidada, es decir, a pedradas. El Señor se inclinó al suelo y empezó a escribir algo en el suelo que la Biblia no dice qué era. Luego se levantó, ellos estaban insistiendo todavía y el Señor les dijo a ellos estas palabras que están registradas en Juan 8:7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que la palabra que él otra vez se inclinó y otra vez empezó a escribir ahí en el suelo. Luego cuando él se enderezó, ya no había ninguno de ellos, solo estaba la mujer. Dice que desde el más viejo hasta el postrero se fueron. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero fíjense ustedes que cuando el Señor dijo esta palabra, el que esté libre, el que esté de vosotros esté sin pecado, que arroje la piedra. La Biblia dice aquí en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a unos, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Yo quiero hablar acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es una facultad interior que Dios nos ha dado a nosotros y nos capacita para juzgar la rectitud moral de los pensamientos, de las palabras y de las acciones. Es una facultad que Dios nos ha dado, una habilidad para poder juzgar cuando algo es bueno, cuando algo es malo. La conciencia nos juzga cuando hacemos algo mal. Es esa voz interior que tenemos que cuando estamos para hacer algo que no debemos hacer, ella como que nos habla y nos dice, no lo hagas. Y si lo hacemos, no obstante ella nos ha hablado, ella nos sigue diciendo, hiciste mal, eso no está bien. Bien, ahora, la Biblia nos muestra, la palabra de Dios nos muestra que nosotros como cristianos siempre deberíamos procurar tener una buena conciencia. Pero ¿saben qué? Hay personas que no tienen buena conciencia. Y cuando una conciencia no es buena, cuando esa persona empieza a ignorar esa voz y llega un momento cuando esa persona se vuelve insensible a la conciencia. Y es cuando el apóstol Pablo habla acerca de una conciencia que ha sido cauterizada. Allí en 1 Timoteo, en el capítulo 4, habla acerca de personas que han sido, sus conciencias han sido cauterizadas. 1 Timoteo en el capítulo 4 dice aquí en el versículo 2, vamos a leer el 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía mentirosa que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Saben que hay personas que tienen la conciencia cauterizada? ¿Qué significa eso? Que ya es insensible, es decir, que ya esa voz interior ya no la oyen, no la pueden oír porque su conciencia ha sido cauterizada. Ha sido tan insensibilizada que estas personas ya no le importa nada con respecto a los valores morales, con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Por eso ustedes pueden darse cuenta de por qué hay tanta maldad hoy en el mundo. Son personas que su conciencia ha sido cauterizada y llegan a cometer todo tipo de delitos, de crímenes y maldad. En Tito, en el capítulo 1, incluso en el versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Imagínense que una conciencia puede ser tan mala que puede llegar a ser corrupta. Eso significa que esa conciencia ha sido dañada completamente, ha sido torcida. Y dice la palabra que esta persona, dice que los incrédulos, eso es algo clásico de ellos. Usted no ve que hay personas que nada, no creen en nada. Cuando hablan de las cosas de Dios, ellos empiezan a decir, ellos son unos hipócritas, y esos pastores, y esos cristianos, porque tienen una conciencia corrupta. Ellos no pueden pensar que de verdad hay gente buena, que de verdad hay gente que buscan de Dios porque aman a Dios. Ellos no pueden pensar que hay verdaderos cristianos que tienen sus mentes son buenos pensamientos, que sus deseos son buenos, ¿no? Ellos siempre van a pensar lo peor, porque su conciencia ha sido corrompida. ¿Ve? Pero la palabra de Dios insiste en que nosotros debemos procurar tener una buena conciencia. Mire que aquí en 1 de Pedro, en el capítulo 3, vamos a buscar 1 de Pedro, en el capítulo 3, nos habla de eso. En el 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La Biblia nos habla de que está hablando del bautismo, ese bautismo en agua. A propósito, el bautismo tiene que ser dentro del agua. Eso es bautismo. La palabra bautizar es sumergir, no es aspersión, eso no es bautismo. Entonces, pero, ese es ñapa, ¿verdad? Gratis. Pero el apóstol Pedro está diciendo que el bautismo nos salva, pero no es porque nos quita pecados, no, sino porque la aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios, porque el cristiano, después de ser salvo, tiene que bautizarse. Y si lo hace, ya su conciencia está tranquila, está buena hacia Dios porque sabe que está haciendo lo correcto. Cuando uno hace las cosas como debe ser, uno tiene una buena conciencia. Cuando usted hace las cosas como Dios manda, usted va a tener una buena conciencia. Pero cuando usted no obedece a esa voz interior, su conciencia es mala y se va cauterizando y se va corrompiendo cada vez más. El cristiano debe procurar tener una buena conciencia hacia Dios. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque si usted tiene una buena conciencia hacia Dios, usted va a tener una buena conciencia hacia los hombres. Mire, hay muchas personas que se preocupan tanto por tener una buena reputación. Pero si nosotros nos diéramos cuenta que tener una buena conciencia hacia Dios basta, usted no se va a preocupar por tener una buena reputación. Porque si tienes una buena conciencia, tú vas a tener una buena reputación. Pero si usted se preocupa por solamente tener una buena reputación, una buena imagen delante de los hombres, eso no significa que usted tenga una buena conciencia delante de Dios. Yo conozco muchas personas que tienen buena reputación delante de las personas, pero más tarde nos damos cuenta que todo era apariencia. Por eso debemos preocuparnos por tener una buena conciencia hacia Dios. Y yo le voy a buscar aquí en Hechos capítulo 24, en el versículo 16, palabras del apóstol Pablo, que era un hombre irreprensible. Dice, y por esto procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que nosotros debemos buscar, procurar tener una buena conciencia hacia Dios. Y si la tenemos hacia Dios, la vamos a tener delante de los hombres. Dios les bendiga en esta mañana. Que tengan un excelente día.